como ya veníamos siguiendo esta serie de algún tiempo, y con la ayuda del Señor, hermanos, quisiéramos hoy hacer como una especie de resumencito. Incluso estaba pensando si de pronto alguien tuviera como una hoja así larguita como la del cuaderno de Andrés. Y si hay un marcadorcito de pronto gruesito, pues no, al menos Lina. algunas y después no las podemos después rotar como para verla. Amén, sí, gracias. Yo tengo un Sharpie mejor. Ah, sí. Este que están... Sí, porque este está bueno. Es que el Está Sharpie delgado. no te traspasa porque tienes que Sí. pasar. Uno El Sharpie gruesito. traspasa. Bueno, entonces gracias. Ay, gracias. Ese sí está. Pero claro que este que tan... Perfecto. Ah, es un verdecito fuerte. Pasto mojado. Mojado. Entonces, Color hermanos, pasto mojado. como habíamos dicho hasta la reunión anterior, habíamos estado con la ayuda del Señor viendo lo que el Señor quiere hacer desde que el Señor vino por primera vez a la tierra, ¿cierto? Que es su primera venida, hasta su segunda venida. Digamos que el siguiente gran acontecimiento o macro, como hemos venido diciendo, hito, ¿no? O sea, hito es como ese punto importante en donde llega un plan, ¿no? Las fases importantes que se van dando en todos los procesos, a veces la llaman hitos y por eso las hemos puesto así. Entonces, un hito muy importante y que además sigue siendo para nosotros todavía más importante porque además se relaciona mucho con nosotros los que vivimos hoy día en el Señor, porque es como decir nuestra gran expectativa de lo que está por acontecer ahora hacia adelante. Hemos venido viendo todo lo que ha venido aconteciendo desde la eternidad, o sea, antes incluso de que las cosas fueran hechas, ¿cierto? Lo que Dios habló antes que las cosas se hicieran, por ejemplo, ¿cierto? Después lo que Dios dijo, cómo las hizo, el orden en el que Dios las hizo. Vimos cómo el Señor hizo los ángeles, los distintos tipos de ángeles, para qué los hizo, porque Dios va haciendo todo con un propósito, con una motivación, ¿cierto? Y además, consecuentemente, ¿cierto? O sea, como ese orden que el Señor quiso para desarrollar su obra hasta la eternidad futura, tiene un proceso coherente, no es de cualquier manera, y la Biblia nos enseña las bases fundamentales de por qué el proceso de la obra de Dios se realiza de esa manera, ¿cierto? Y vimos todo lo que explica el Antiguo Testamento, pues la creación del hombre, por supuesto, la caída del hombre, el pecado del hombre, la obra del Señor con el hombre caído, ¿no? Hasta la primera venida del Señor Jesús. Estamos resumiendo así todo lo que hemos venido tratando ya hace un tiempito, y vimos lo que el Señor hizo en la tierra desde su nacimiento, ¿no? De la Virgen, ¿cierto? Su niñez, porque la Biblia nos habla de la niñez del Señor, de la juventud del Señor Jesús. No hay nada que esté oculto en la vida del Señor Jesús, como pretende a veces Discovery o History Channel decir que la vida secreta del Señor Jesús. No hay vida secreta del Señor Jesús, toda está en la Biblia, ¿cierto? Claro, si hay una buena intención del ser humano, aceptará lo que dice la Biblia y mirará que lo que dice la Biblia está expuesto del Señor Jesús. Pero si lo que se quiere es contradecir al Señor Jesús, si hay una animadversión respecto a Jesús, pues habrá unos que prefieren pensar o creer lo que dicen los programas de televisión acerca del Señor Jesús, pero lo que dice el Señor Jesús de su niñez, de su juventud, está en la palabra. También ya de su adultez, como Él fue a la cruz, ¿cierto? Su muerte, incluso vimos lo que pasó en la cruz del Calvario, porque el Señor Jesús en la cruz del Calvario duró como 9 horas. Antes de morir, Él tenía que estar en la cruz, porque dice, en la cruz venció a las huestes y a las potestades, el Señor las venció, fue en la cruz, ¿no? Que todas estas cosas son muy reveladoras que hemos venido tratando por esos versos. Uno podría pensar que la victoria del Señor Jesús hubiera podido ser haciendo un milagro, por ejemplo, ¿cierto? Que eso suena más a victoria, pero dice, venció triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Ahí está la victoria del Señor Jesús. Entonces vimos lo que el Señor hizo en la cruz, lo que dijo el Señor Jesús mientras estaba en la cruz del Calvario,
¿cierto? Después su misma muerte, ¿cierto? Su sepultura, que la Biblia también nos cuenta de la sepultura, lo que hizo el Señor mientras estaba sepultado en la tumba. También vimos ese espacio y por qué era necesario ese espacio. Y luego entonces la resurrección del Señor, ¿cierto? Y luego la ascensión, pero entre la resurrección y la ascensión también hay como 40 días que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, apareciéndose en medio de sus discípulos. Y en ese periodo de tiempo el Señor resurrecto, pero antes de ascender finalmente al trono, a la diestra de su Padre, el Señor estuvo en medio de sus discípulos y enseñó también muchas cosas necesarias que las enseñaba, que no las podía enseñar antes. Él mismo dijo que había cosas que todavía podía enseñar cuando estaban con sus discípulos, pero que las enseñaría después. Y esas cosas fueron muy importantes también, las que el Señor enseñó antes de la ascensión y después la ascensión misma, ¿no? Hasta que se sentó en su trono. Pero después el Señor había prometido que iba a enviar su Espíritu, su Santo Espíritu, ¿cierto? Así que envió su Santo Espíritu, ¿cierto? Pero antes de enviar su Santo Espíritu, tenía que los apóstoles, ¿cierto? Y esperar un tiempo en Jerusalén. ¿Se acuerda que el Señor Jesús dijo, antes de salir, esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto? Y ahí pasó un tiempito donde los apóstoles tuvieron que nombrar el sucesor de Judas, que fue Matías. Y todas esas cosas ahí era porque el Señor iba preparando y preparando, ¿no? Hasta que vino el Espíritu Santo. Y venido el Espíritu Santo, entonces ahora Él quiere hacer una obra por medio de su Espíritu en nuestros corazones, que es edificar la iglesia, edificar su casa, su familia, que seamos uno. Esa fue la oración final de Él al Padre, que Él se iba, pero que nosotros fuéramos uno, ¿cierto? Que hubiese una iglesia en cada ciudad, que la iglesia madurara, ¿cierto? Que la iglesia creciera hasta el punto que hubiesen ya una madurez en los hermanos. Por eso habla la Biblia de ancianos, de diáconos, ¿cierto? De todos los santos. Y bueno, todo eso lo hemos venido viendo, ¿cierto? Ahora lo que sigue, pues es la segunda venida del Señor Jesús, porque es lo que está por acontecer. Amén. Entonces, hoy, como digamos, para poder tener una visión así condensada, ¿cierto? Quisiéramos como hacer como ese, digámoslo así, como una especie de índice para después, con la ayuda del Señor, ir profundizando en cada uno de esos subcapítulos, digámoslo así, del índice. Amén. El Señor Jesús habló muchas cosas respecto de su segunda venida. Y sabemos de su segunda venida por boca del Señor Jesús mismo. Amén. Él mismo fue el que dijo que Él vendría, que Él volvería otra vez aquí a la tierra. Amén. Y Él mismo es el que habla de ese día como el día de su regreso, su segunda venida. También lo habla como el fin del siglo, el fin del tiempo, ¿cierto? Entonces está lo que se llama en la Biblia, en la palabra del Señor, la segunda venida del Señor Jesús. Eso es lo que quería empezar a dibujar aquí, una línea del tiempo, ¿cierto? Digamos que en un momento el Señor fue crucificado, ¿cierto? Pero el tiempo siguió andando y todo este tiempo es para la edificación de la iglesia. De aquí hasta ahí, vamos a poner que esta es la iglesia, ¿cierto? Y aquí este día señalado es la segunda venida del Señor. Yo creo que estamos en esta rayita. Sí, puede ser. Entonces, hermanos, de la segunda venida del Señor, la Biblia nos enseña, y es donde vamos a empezar como a hacer ese índice para después ir entrando en cada uno de esos Acá hay sillas aspectos. para que vean. Si tienen más sillitas. Varios dibujos. Ah, bueno, entonces voy señalando, ¿no? Aquí, esta crucecita que puse aquí es el momento en que el Señor Jesús fue crucificado, su primera venida, digamos, y su obra cumbre o culminada en su punto máximo, ¿cierto? Es la muerte del Señor en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y ahí, pero ahí el tiempo siguió andando, y ya van 2015 años más o menos, ¿no? Lo que vivimos. Y durante todo este tiempo que el Espíritu Santo ya vino, el Señor está edificando su iglesia, ¿cierto? Esa es la obra que el Señor quiere hacer hoy día. Hasta un día señalado en la Biblia que
Él va a venir por segunda vez. Por eso este punto aquí, esta línea más gruesita, es la segunda venida del Señor. Entonces decíamos que la Biblia nos habla acerca de la segunda venida del Señor y nos menciona, digámoslo así, varios capítulos que tienen que cumplirse previos para que Él venga. Después nos habla del mismo día de su venida. También tiene otro contenido. ¿Amén? Y después nos habla lo que va a ser después de que Él venga. ¿Amén? Entonces vamos a ver los capítulos que la Biblia nos enseña antes de que el Señor venga. Digamos como los últimos puntos máximos antes de que el Señor Jesús pueda venir. ¿Cierto? Vamos a decir, como cuando vamos a servir el sancocho. ¿Cierto? Pero antes de servir el sancocho, primero hay que la papa, pues tocarla si ya está en el punto que es, ¿cierto? Porque si no, pues aunque esté hirviendo la sopa, pero si la papa no le entra el tenedor, hay que dejarlo otro poquito, ¿cierto? Para que la papa ya esté, pero entonces ahora vamos a ver si el pollo o si la gallina, si estamos ahí en el valle, si ya está en el punto, porque no solamente se puede servir el sancocho con la papa lista, el sancocho tiene que también haber preparado también el pollo, ¿cierto? Y también que haya dado su punto de textura y todo ese tipo de cosas. Ahí finalmente sí ya está todo, entonces ahora sí ya se puede servir. ¿Amén? Entonces miremos cuáles son esos componentes que el Señor mismo avisa, que el Señor mismo nos muestra para poder ver su segunda venida cuando suceda, ¿no? Entonces digamos que podríamos pensar un gran capítulo, o sea que toda esta preparación durante todo este tiempo, vamos a pintar una lineecita que tiene que llegar aquí hasta el final, para que llegue aquí a la segunda venida del Señor. Una de estas, ya lo dijimos, y es lo que tiene que ver respecto a su iglesia. Es decir, que hasta que la iglesia del Señor... Hola, hello. Aquí hay puestos, hay varios puestos. ¿Sí? Aquí hay, ya habíamos dicho, hay un componente, ¿cierto? Digamos que el Señor nos habla acerca de la preparación que tiene que ver con su iglesia, ¿cierto? Para que Él venga, ¿cierto? O sea que la iglesia tiene que llegar a un punto de preparación para que el Señor pueda venir. Amén. Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de que la iglesia tiene que prepararse como una esposa que se prepara para el matrimonio, ¿cierto? Y solamente cuando la iglesia está preparada, ¿cierto? Cuando se ha vestido con las vestiduras que corresponden, ¿cierto? Entonces sí se puede hacer las bodas, ¿cierto? Y entonces sí puede venir el Señor, ¿cierto? Es así en un matrimonio normal, ¿cierto? Por más que ya esté el vino comprado, las sillas puestas, el ponqué preparado, ¿cierto? Pero si la novia, ¿cierto? Todavía está durmiendo, pues ¿qué ceremonia va a haber? No puede venir el esposo todavía, ¿cierto? Entonces, la iglesia es uno de esos componentes que tiene que llegar a un grado de madurez para que el Señor Jesús entonces venga por segunda vez. Y la Biblia nos muestra y nos enseña qué es lo que tiene que pasar en la iglesia para que el Señor Jesús apresure su venida. Amén. Ese es un gran componente. Bueno, ese es un capítulo. El otro capítulo que también nos habla la Biblia es lo que va a suceder con Israel, ¿no? Israel es el pueblo que el Señor escogió aquí en la tierra, y Israel también tiene un proceso, ¿cierto?, que tiene que darse en Israel. La Biblia dice, por ejemplo, que Israel iba a ser esparcido por todo el mundo y que no iba a quedar un pueblo solo, sino que se iba a ir por todas las partes del mundo. Pero que el Señor a su tiempo volvería otra vez a traerlos y a recogerlos de todas las partes del mundo donde ellos habían sido esparcidos. Otra vez tenían que volver a su misma tierra, a Jerusalén, ¿cierto? Y de eso nos hablan los profetas, el Señor Jesús mismo, ¿cierto? Y fíjese una cosa, hermanos, Israel como nación fue totalmente aniquilada y destruida en el año 70 después de Cristo. 70 después de Cristo. Piensen en esa fecha, 70 después de Cristo, destruyó el templo, se destruyó Jerusalén. No había una nación llamada Israel desde el año 70 después de Cristo. Los judíos fueron a vivir a todas partes del mundo, ¿cierto?
Después fueron perseguidos en todas las partes del mundo. Digamos que su cumbre fue como la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Pero miren la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo fue? 1948. 45 se acabó. Del 39 al 45 empezó. O sea que del 70 a 1900 y tantos, ¿cierto? 1800 años. Más de 1800 años Israel sin existir. Israel vuelve a existir como nación en 1948. O sea, ¿cuántos años duró ese pueblo sin existir, sin tener un estado donde tuviera tierra y fuera ese reconocido como Israel? Hasta que en 1948 la ONU, claro que la ONU, pero el Señor detrás de todas estas cosas, ¿cierto? Estaba preparando a Israel para lo que tenía que acontecer, pero hay muchas cosas más que tienen que pasar con Israel, que tiene que restaurarse el templo, por ejemplo. Todo eso nos lo dice la Biblia para que Israel llegue al punto, ¿cierto?, de que esté lista y entonces el Señor Jesús pueda entonces venir por segunda vez. Entonces digamos que Israel es ese otro gran capítulo que tenemos que ver cómo va a madurar y hasta qué punto tiene que llegar Israel para que venga a la tierra, ¿cierto? El Señor Jesús. El tercer punto, o el tercer capítulo que nos enseña la Biblia, antes que tiene que prepararse para la segunda venida del Señor, son justamente las naciones, o sea, las demás países en la tierra, y con su plus, digámoslo así, de la aparición del anticristo. El anticristo es el punto máximo de desarrollo, imagínense, el punto máximo, entre comillas, desarrollo, ¿cierto?, al que va a llegar la humanidad. Un solo presidente para todo el mundo. ¿Sí? Ese solo presidente para todo el mundo, ese se va a hacer el anticristo, ¿cierto? Pero ¿Es el las mismo? dime, ¿Es el mismo? es el mismo, claro. Cronológicamente esto es, o sea, primero se restaurará el templo y después Exactamente, eso es lo que, eso o es lo es que una tenemos que mezcolanza decir. como el sancocho. Es como una trenza, digamos, ¿cierto? Es como una sola trenza, ¿cierto? Es como el sancocho, ¿cierto? Uno en el sancocho, pues uno no prepara la papa, bueno, ahí Aparte. sí me meto en una área que no conozco mucho, pero más bien Sancocho comparémoslo fusión. con una trenza, ¿cierto? Una trenza, para poder ir construyendo el lazo, se les requiere que los lazos se vayan enrollando al mismo tiempo y vayan, como decir, como creciendo al mismo tiempo, ¿cierto? Si un lazo queda colgando y solamente se empiezan a enrollar dos, ¿cierto?, pues ya no es una trenza. ¿Sí me va a entender? Entonces, con las naciones el Señor también nos enseña lo que tiene que pasar con las naciones, con la macropolítica mundial, con la macroeconomía mundial, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia nos muestra en varias etapas lo que pasa con la economía a nivel mundial. Al principio, lo que el Señor estableció como modelo económico, que está por la palabra escrita y que va a volver a ser un día en el milenio, la manera como el Señor quería que funcionara la economía en su pueblo era a través de lo que cada persona trabajara, ¿cierto? Y de su trabajo la tierra iba a producir y entonces iba a existir el trueque, en donde la medida de digámoslo así, lo que equiparaba la medida de todos los productos, de todos los granos, ¿cierto?, iba a ser justamente los granos que se relacionan con la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, ¿cierto? O sea, la cebada, el trigo, ¿sí? O sea, cómo antes funcionaba la economía según las normas de Dios. Tú cogías y sembrabas 1 metro, digamos, cuadrado de trigo, ¿cierto? Y lo que produjera la tierra en ese metro cuadrado sembrado de trigo, ¿cierto? Eso era lo que era la medida del trigo, ¿cierto? Pero ahora sembramos en ese mismo metro cuadrado, ahora frijol, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y cuánto producía el frijol en ese metro cuadrado? Entonces digamos que de frijol se producía un baldecito, pero de frijol se producían 3 costales grandes. Entonces la medida de equivalencia para cambiar los productos, ¿cierto?, era ese el ciclo que se llama en la Biblia el ciclo del santuario, que ese peso es el peso que simbolizaba o tipificaba el peso de la obra del Señor Jesús en el Calvario. Así funcionaba la economía establecida por el Señor en la palabra, pero estaba profetizado que eso iba a cambiar. Primero un sistema económico que era la moneda, ¿sí? Eso generó la pobreza, el dinero, la circulación de una moneda única. Ahora ya la gente no hacía cambios, sino que establecieron el valor. Los hermanos que han estudiado economía conocen más de pronto toda esta historia de esto. Pero finalmente la Biblia después nos señala que el dinero mismo
también sería quitado. Y sería reemplazado por un sistema de números y de marcas, ¿sí? Que el que no tenga esa marca en su frente o en su mano no puede comprar ni vender. Y ya está. ¿Sí? Y se va ya a estar. Incluso también los hermanos que trabajan con tecnología aquí saben que eso también está ya casi cocinado, ¿cierto? Entonces todo eso tiene que pasar en las naciones hasta que llegue el punto máximo, el punto cumbre es justamente el anticristo, ¿sí? Y un tercero o un cuarto capítulo que el Señor Jesús nos muestra es justamente todo lo que tiene que pasar, digámoslo así, con lo natural o con la naturaleza. Todo lo que sucede en el cosmos para que el Señor Jesús venga por segunda vez. La Biblia habla de señales en los cielos, ¿cierto? De eclipses, de lunas rojo, ¿cierto? Lunas teñidas de sangre, del escurecimiento del sol, de estrellas que caen a la tierra, ¿cierto? Todas esas cosas el Señor Jesús también las muestra y también tienen que cumplirse y todas se van entrelazando. Amén. Entonces, hermanos, esos capítulos, cada uno de esos capítulos tenemos que verlos, ¿cierto? Para entender en qué momento viene el Señor Jesús. Quiero hacer aquí un paréntesis bien grande, ¿cierto? Y que tal vez sea lo más importante que podamos, digámoslo así, afirmar esta noche, hermanos. Y es que conocer esto para nosotros, ¿cierto? Es una alegría, ¿no? No debe ser de temor. Amén. El conocer esto nos lleva a nosotros a llenar de gozo y de alegría y además es una bienaventuranza. Quiero leer algunos versículos para que no digan, no, solamente que a ti le gustan esos temas y entonces quiere ponerle como... Quiere que ¿no? nosotros no. Quiere, exacto, ¿no? Y más bien son temas tenebrosos donde la gente dice, no, y no lea el Apocalipsis porque se vuelve loco. ¿No han escuchado eso? Sí. Pero mire lo que dice, justamente leamos Apocalipsis, mira Apocalipsis. Todas estas cosas que empiezan a hablarnos del fin, ¿no? Porque así se llama este día, la segunda venida del Señor tiene varios nombres, vamos a verlos. Bueno, digámoslo de una vez, a veces bien la segunda venida del Señor Jesús, también se conoce como el día o el fin del siglo. ¿Por qué el fin del siglo? Porque hasta aquí se va a contar el tiempo de una manera. A partir de la segunda venida del Señor Jesús, como lo fue con la primera venida del Señor Jesús, vuelve a comenzar un sistema de conteo distinto de los días, ¿cierto? Que es el milenio, por eso se llama el milenio, porque cuando viene el Señor Jesús, digamos que viniera en el 2000 algo, 2025, o ojalá 2016, o ojalá 2015, pero no sabemos exactamente, ¿cierto? A la mañana. Si fuera el 2015, hasta ahí se acabarían los días y empezaría otro nuevamente el año 1, 2, el año 3, 4, hasta el año 1000, ¿cierto? Eso es más adelante, porque como decimos, hay cosas que suceden después de la segunda venida del Señor Jesús. Pero mire Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Bueno, como decíamos, tal vez esto sea lo primero o lo que quisiéramos poner de base. Israel, naciones Exacto. del anticristo. Entonces aquí está la segunda venida del Señor Jesús en esta línea negra, que es como una línea del tiempo que va corriendo así. La primera que pusimos aquí, ¿cierto? Es la iglesia, ¿cierto? La iglesia tiene que llegar a su punto, ¿cierto? Después Israel también tiene que llegar a su punto, ¿cierto? Por eso incluso en el Apocalipsis hay una escena donde unos de los hermanos que ya han muerto, porque durante todo este tiempo en la iglesia, pues algunos hermanos han partido ya al Señor y están en el cielo, ¿cierto? Con el Señor descansando. Y dice que algunos hermanos en el cielo decían al Señor, Señor, ya, por favor, ya, baja la tierra, ya, ¿cierto? Porque, mira, están hasta matando a tus propios hijos. O sea, esas personas veían, digamos, como decir, bueno, ya la iglesia está lista. Ya hay hasta mártires, la gente muere por no negar al Señor. Pero el Señor dice, bueno, no. Les dio unas vestiduras y les dijo, no, esperen un poco de tiempo porque todavía, ¿cierto? Falta que se completen otras cosas. Entonces está también la iglesia, Israel, las naciones, porque las naciones también tienen que llegar. Y en ese caso el Señor habla más como al colmo. O sea, hay que llegar a esperar hasta que la maldad llegue hasta ese punto máximo que es el anticristo, pero también todo esto va acompañado, digamos que estas tres van siendo acompañadas también por una serie de fenómenos naturales que el Señor también de antemano mostró, amén.
Pero entonces, como decíamos, hermanos, pongamos sus versículos de base primero. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y es el que nos habla justamente de todo lo que sucede al final, ¿no? Al final, el final de la Biblia es desde la segunda venida del Señor Jesús hasta la nueva Jerusalén. Hay más etapas todavía. Mire cómo dice capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 1. Dice: la revelación de Jesucristo. Eso quiere decir, Apocalipsis quiere decir revelación, ¿cierto? Apocalipsis es una transliteración del griego y revelación es una traducción del griego al español, ¿sí? Eso es lo que quiere decir Apocalipsis, revelación de Jesucristo. Ahora fíjese, hermanos, que lo final es esto, es revelación. O sea, lo que al final, lo más importante que tiene que acontecer, ¿cierto? La mayor expectativa nuestra, en nuestros corazones, no debe ser ninguna mayor a conocer al Señor, porque es que todo, acordémonos que desde cuando veíamos al principio lo que el Señor, antes de haber empezado a hacer en la primera cosa en la creación, ¿qué fue lo que motivó a Dios que hiciera toda esta obra? Que conociéramos a su Hijo, que conociéramos a Cristo, que conociéramos la relación que el Padre tiene con el Hijo en el Espíritu Santo e incluirnos en esa misma comunión, en esa misma relación, ¿cierto? Entonces, por supuesto, la culminación, ¿cierto? No puede ser otra, sino la revelación de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ese es el Apocalipsis de Jesucristo. O sea, lo que cuando vemos todas estas cosas del fin de los tiempos, de la venida del Señor Jesús, ¿cierto? Por encima de todo eso tenemos nosotros que saber que lo que estamos es conociendo más al Señor. Esa debe ser nuestra motivación primera y principal. Amén. Entonces, mire, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿sí? O que Dios dio de Jesucristo. Ahora dice, para manifestar a sus siervos, o sea que fíjese que esta es el Apocalipsis es una manifestación a los siervos del Señor. Si somos siervos, el Apocalipsis es para nosotros, ¿cierto? Ahora acordémonos lo que habíamos dicho, siervos es madurez en Cristo, ¿cierto? Por eso nosotros necesitamos madurar en el Señor, para ser sus siervos. Uno pensaría que entre más maduramos el Señor como que nos va subiendo el escalafón y nos va quitando la escoba y los guantes y nos va poniendo corbata y escoltas, y es al contrario. El Señor dijo, entre más autoridad, más tienes que servir. Entonces tenemos que poner un corazón sumiso al Señor, ¿sí es? Para entender la segunda venida del Señor, tenemos que tener un corazón sumiso a Él, ¿cierto? Y si no, hermano, nuestro corazón se cierra a esto, ¿cierto? Se cierra a esto. A nosotros, cuando hay un corazón que no está sumiso al Señor, la gente no quiere escuchar de que el Señor va a venir. No, mucho menos ahorita que me acabaron de ascender. ¿Cómo va a decir que va a venir en el 2015? Esperan al menos que alcance a cambiar de carro. ¿Pero por qué? Porque no hay un corazón, ¿cierto?, dispuesto para el Señor, sino para nosotros mismos. Si nuestro objetivo... Hola, Carlitos, bendiciones. Ahí una sillita. Oye, aquí también, si te quieres, ahí nos acomodamos. Esta silla es chévere. Pero ¿qué pasa? Pero eso es siervo, ¿cierto? Eso es si el Señor ha trabajado y nos ha hecho como mansos, humildes, sus siervos, ¿cierto? Entonces, sus siervos, ¿qué pasa? Sus siervos están atentos es a lo que su Señor quiere. No a lo que uno quiera, sino a lo que el Señor quiere, ¿cierto? Cuando el Señor quiere que se sirva ya la cena, el siervo se alegra y sirve con alegría la cena, ¿cierto? Si es un siervo, ¿cierto? Si no, pero es que a esta hora ¿cómo se le va a ocurrir? Yo quiero seguir viendo el partido aquí de fútbol, ¿cierto? Eso es cuando no somos siervos, cuando todavía no hemos sido tratados en nuestra dureza por el Señor, ¿amén? Entonces, esto nos enseña y nos ayuda en ese camino. Dice, para manifestar a sus siervos. Ahora mire qué es. Dice, las cosas que deben suceder pronto. ¿Sí ves? Eso el Señor quiere, como Él se está dando a conocer, entonces el Señor quiere, como decir, enseñarnos, mostrarnos lo que debe suceder pronto, con miras a que Él se ha revelado en nuestros corazones cada día más. Y la declaró.
qué precioso. Si el Señor declara algo, nosotros no deberíamos estar atentos a lo que el Señor declara, ¿cierto? O sea que si el Apocalipsis es una declaración de Dios, pues tenemos que atenderla, ¿cierto? No ignorarla, ¿cierto? Ignorarla es cuando hay rebeldía, ¿cierto? Cuando el hijo ignora, ay, mi papá, pero no le vamos a hacer caso, ¿cierto? Es porque su hijo no comprende el corazón de su padre, no ha entendido, ¿cierto?, la disposición de su padre, de sus padres. Nosotros, con la ayuda del Señor, podríamos, digamos, abrirnos a esto. Dicen, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel. La palabra ángel es enviado también. Ángel a su siervo Juan. Juan es el apóstol. Allá en Patmos dice que ha dado testimonio, el apóstol Juan, de la palabra de Dios. No es la palabra de Juan, sino es la palabra de Dios, pero escrita por Juan, y del testimonio de Jesucristo, eso es lo más importante, el testimonio del Señor, y de todas las cosas que ha visto, ¿no? Y aquí este es el versículo importante, dice, bienaventurado el que lee, ¿cierto? O sea que leer todas estas cosas que tienen que ver con el Apocalipsis, con la culminación de la revelación del Señor, es una bienaventuranza, ¿cierto? No es, si ya dice, en lugar de bienaventurado el que lee, hubiera eso, atemorizado el que lee, ¿cierto? Pues diríamos, no, pues con razón que quedamos así medio tembleques cuando empezamos a ver todas estas cosas, ¿no? Pero no es para eso, hermanos. Incluso el Señor Jesús, vamos a leerlo, pero el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, sus apóstoles le preguntaron eso: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuéntanos aquí de esta lineecita, Señor. ¿Qué es eso? ¿Cierto? El Señor, Jesús, ¿qué les dijo el Señor? Dijo, uy, no, tiemblen, lloren, no, si se imaginaran, no, asústense con lo que les voy a decir. No, ¿sabe qué dijo el Señor Jesús? Dijo, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos, ¿cierto? Porque vuestra redención está cerca. O sea, alégrense, ¿cierto? Más bien clamen por ese día, porque si tenemos nuestra mirada y nuestro corazón puesto en el Señor, ¿qué más queremos sino que Él venga? ¿Cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Porque a veces nos asustamos y en lugar de alegrarnos, porque desconocemos lo que dice. ¿Sí me van a entender? Exactamente. Cuando uno no va, es como todo, hermanos. ¿Sí? La primera vez que alguien va a salir del país, que no ha ido al aeropuerto y todo, pues se asusta, ¿cierto? Dice, pero ¿cómo? Pero y allá sí, que lo esculcan a uno, y qué tal que le metan a uno droga en la maleta y todo, ¿cierto? Porque no conoce. Cuando las personas van conociendo, se dan cuenta, ¿cierto? Que, no, al contrario, uy, no, que descanso, que eso nos pasa con el Señor. Y vamos a leerlo. Porque no estamos preparados. No hemos llegado a leer y no nos preparamos justamente porque no sabíamos, no conocemos. Pero leámoslo para que veamos que la Biblia es la que nos pone en esa condición de alegría, de erguidos, no escondidos, dice, no, erguidos, ¿cierto? Alegraos porque vuestra redención está cerca, no que nos asustemos, y dice bienaventurados, ¿no? No dice que se les corre la teja, no. Eso lo dice es el enemigo que no quiere que sepamos, que nos quiere poner terror. Entonces dice, bienaventurado el que lee. Entonces lo que vamos a hacer es leer, ¿cierto? Y los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, todo esto que está profetizado, esto 1, 2, 3, 4, porque de esto trata el Apocalipsis, no solo el Apocalipsis, sino todo lo que se habla acerca de la segunda venida del Señor, ¿cierto? Son profecías. Entonces lo que vamos a hacer es a considerar las profecías que están en la palabra del Señor, ¿cierto? Que nos deben ser de alegría, dice. Y guardan, ese es el otro asunto, ¿no? Y guardar, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno guarda? Lo que tiene valor, lo que tiene precio para uno, ¿cierto? Mire que no dice solamente leer y oír, sino dice leer, oír y guardar, ¿cierto? ¿Qué es guardar? Lo que decimos. Guardar es poner en un lugar especial, ¿cierto? Algo que no se nos puede perder, ¿cierto? Porque lo apreciamos, porque tiene un precio importante para nosotros, le amamos, lo estimamos, ¿cierto? Las cosas comunes las dejamos por ahí, ¿cierto? No importa que, donde caigan ahí, que la lamió el perro, no importa, ¿cierto? Pero si es algo de valor, no, tiene que estar en un lugar muy, muy importante, ¿cierto? Con código cerrado, porque es estimado para nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tiene que
ir sucediendo en la medida que vamos leyendo, oyendo, guardar las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Leamos otro pasaje, hermanos. En el Antiguo Testamento, fíjese, Daniel, en el libro del profeta Daniel, bueno, nos quedan unos minutos todavía, pensamos, Daniel capítulo 12. Miren. Daniel capítulo 12. Si tienen la Reina Valera 1960, dice el subtítulo El tiempo del fin, ¿sí? No sé si alguno lo tenga. Si lo tienen, vale. Daniel, profecía de Daniel, ¿no? Sí. Mire cómo dice, en aquel tiempo, está hablando acerca de ese tiempo final, ¿sí? Después vamos a leer un poco más detallado. Hoy solamente estamos haciendo como el índice así rápido. En aquel tiempo se levantará Miguel, que es el arcángel, el ángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Cuando vimos angeleología, o sea, todo lo de los ángeles, vimos quién era Miguel y la función de Miguel, que es cuidar a Israel, ¿no? Para eso el Señor tiene a Miguel también. Y será tiempo de angustia, sí, hay tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Fíjese que ahí está hablando de Israel, o sea que en el tiempo del fin Israel será también libertado. Lo vamos a ver también. Todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen, o sea, los que hayan muerto, en el polvo de la tierra serán despertados. La resurrección, que nos habla también mucho el Nuevo Testamento. Vamos a ir por estos puntos despacio, pero unos para vida eterna, los que han creído en el Señor y murieron en el Señor o durmieron en el Señor, como dice Pablo, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso es importante ese tiempo mientras estamos en la tierra. Pero mire el versículo 3, que era justamente el énfasis de hoy, dice, los entendidos, o sea que hay cosas que tenemos que entender. Hay unos que son los entendidos y otros que no. ¿Qué le vamos a hacer? Lo dice la Biblia. Algunos no quieren entender, ¿cierto? Algunos, no, mire, la segunda venida del Señor, eso mejor dejémoslo así en el aire porque unos dicen que sí, otros dicen que más tarde, otros dicen que no. Mejor no entender, ¿cierto? No es así que enseña la Biblia, al contrario, dice la Biblia, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, claro, ¿cierto? Porque los que entienden ya conocen todo, ¿cierto? Es como cuando uno iba al parcial o al examen final y uno había estudiado suficiente, ¿cierto? Y el profesor empezaba a leer las preguntas y, ¿cierto? Uno sabía, esa sonrisa le salía en el rostro, ¿cierto? Antes de responder, uno sabía, pero cuando uno no había estudiado nada, ¿cierto? Uno, la sola cara ya el profesor sabía quién es, ¿cierto? Empezaba a mirar adelante o atrás, ¿cierto? Entonces, por eso dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí ves? Por eso es que decimos que hay que entender estas cosas, no ignorarlas, entenderlas. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Ahora nosotros ya entendemos Daniel, porque ya estamos en los tiempos del fin. Y mire otra cosa que dice aquí, dice, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión, miren, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, ¿qué pasará? Dice, todas estas cosas serán cumplidas. Ahí está hablando de Israel. También, pero también de la iglesia. Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento.
Bueno, Daniel más el Cantar de los Cantares, podríamos decir que es como el Apocalipsis. Dice, y cuando se acabe la dispersión del pueblo, del poder del pueblo, todas estas cosas serán cumplidas. Y mire lo que le pasó a Daniel, mire. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pues es que está hablando Daniel. Y Daniel está en el Antiguo Testamento. Imagínate, aquí ni siquiera ha venido el Señor Jesús a la tierra. Esto fue 470, casi 460 y pico de años antes que el Señor Jesús viniera. O sea, casi más de 400 años hay de distancia entre Daniel hijo y el apóstol Juan. Entonces, claro, hay muchas cosas que Daniel mismo no entendía, ¿cierto? Entonces dice, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras, o sea, las mismas palabras de Daniel, miren, están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, ¿cierto? Hasta el tiempo del fin. ¿Y sabe quién recordó esas palabras de Daniel cuando estaba hablando justamente de los últimos tiempos? El Señor Jesús mismo. ¿Se acuerdan cuando él dice a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda? Dijo el Señor Jesús. Ahora pronto vemos eso. Hasta el tiempo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, ¿cierto? Tiene que ver con la iglesia, ¿cierto? Purificando, emblanqueciendo nuestras vestiduras, ¿cierto? Quitando nuestras ropas viejas y poniendo vestiduras nuevas para las bodas. Y purificados. Los impíos procederán impíamente. Bueno, son las naciones, ¿cierto? Procediendo impíamente. O sea que fíjese que mientras la iglesia va siendo cada vez más santa, en cambio las naciones cada vez son más corruptas. Y ninguno de los impíos entenderá. ¿Qué diferencia, cierto? Él quiere que nosotros entendamos y los impíos no van a entender, pero los entendidos comprenderán. Ese es el asunto, que entre más comprendemos de esto, mejor, más felices vamos a estar. Más esperanza y con más, al contrario, vamos a salir cuando el Señor, cuando nos diga, el Señor ya vino, ya llegó, hermano, los entendidos salen corriendo a buscarlo, a verlo en las nubes, ¿cierto? Los que no. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y eso qué pasa? ¿Y ahora qué? ¿Y a qué es que viene? ¿Y a qué viene el Señor? ¿Qué es lo que va a pedir el Señor? ¿El Señor viene a pedir cosas? ¿Hay un Señor? El Señor había dicho que volvía Sí, y que volvía cierto. por su iglesia, ¿cierto? Todas esas cosas son las que, gracias al Señor, tenemos su palabra y tenemos tiempo para mirarlas y prepararnos en eso. Te dice así, comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, entonces esto nos va a ayudar aquí una cosa, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, o sea, 3 años y medio. A ver. No, espera. Cuando habla de continuo sacrificio, ¿a qué se refiere? Bueno, entonces por eso, vamos a solamente siendo el índice, después vamos a entrar en el detalle, bueno. ¿listo? Entonces quiero cerrar el índice para después empezar paso por paso e ir viendo de dónde a dónde vamos a ir. Es muy importante esa pregunta, dice. Pero mire lo que dice el 12. Bienaventurado. Ay, con razón, en el Apocalipsis también otra bienaventuranza, fíjese. Bienaventurado, ¿cierto? El que espere. Si estamos esperando, como dice Pablo, ¿cierto? Los que le aman la venida del Señor, los que aman su segunda venida. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, o sea, un poquito más de 3 años y medio. Porque en 3 años y medio viene el Señor, pero de ahí para adelante hay unos días que los vamos a ver. Y tú irás hasta el fin, mire, le está hablando a Daniel, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás, porque Daniel, claro, va a resucitar, ¿cierto? Porque está durmiendo, para recibir tu heredad. O sea que los que están muertos resucitan para recibir heredad. ¿Qué será esa heredad? ¿Cierto? ¿Y de qué depende recibir esa heredad o no? Todo eso lo enseña la Biblia. Por eso decimos, entre más entendamos, ya es como el que sabe, ¿cierto? El que sabe no se pierde, ¿cierto? El que sabe incluso puede servir de guía a otros, ¿cierto? El que sabe, el que comprende, les da a ir explicando a los otros. No, mira, y ahora va a seguir, sigue esto.
ahora el Señor va a hacer esto, ahora el Señor va a hacer esto. Pero el Señor incluso dio parábolas respecto a ese día. Parábolas como cuáles, cuando dijo, estaba en la boda de pronto y le dice a alguien, oye, ¿y tú por qué estás en las bodas si no estás vestido de boda? Se coló, el que se ¿De coló. qué hace? Sí, llegó, no sé, con la camiseta del Real Madrid y con ropa deportiva, pero esto es una boda, no puedes estar aquí, ¿cierto? Ay, ¿cómo así? ¿Y por qué? ¿Y qué era esa preparación? ¿Pero de dónde? ¿Cómo? Y bueno, ¿y entonces dónde se compra? Es otra parábola, ¿no? Las vasijas deberían estar llenas, rebosantes, con la lámpara encendida, ¿cierto? Y dice, ay, pero ¿y ahora? ¿Y ahora dónde voy a conseguir? ¿Dónde se compraba? ¿Qué es eso, cierto? Dame tú. Y todo eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, mostrarnos, ¿cierto? Entonces dice así, dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea que al fin de los días también va a haber repartición de herencias, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con esos capítulos. Entonces, bueno, hay otros versos más que nos hablan, digamos, como de esa posición de victoria y de alegría, ¿no? Y de luz y de claridad para este día. No nos asustemos, hermanos, ¿no? Al contrario, alegrémonos, gocémonos. Y si todavía nos da miedo, pidámosle al Señor. Señor, tú dices aquí bienaventurado, pero yo incluso le sigo teniendo miedo. Yo todavía no estoy preparado, no. Pero, Señor, si tú dices bienaventurado el que lee, pues voy a leer, ¿cierto? Si dice bienaventurado el que entienda, pues voy a entender. ¿Sí, mira? Y en la medida que vayamos haciendo eso, nos vamos dando cuenta que nuestros temores se van disminuyendo porque es que es la palabra del Señor. ¿Cierto? Así es como cuando no sabemos nadar, el que ya sabe nadar está en la piscina, juega, ríe, se divierte, ¿cierto? Qué rico, pero venga, váyase, ¿cómo no va? Mire esa agua tan rica. Pero si uno no sabe nadar, pues le da temor al principio. Pero si se va preparando, se va sumergiendo, ¿cierto? Como la profecía, que el río pasa primero por los tobillos, después por la cintura y después ya el río es el que lleva. Ese río es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Entonces, a eso es que tenemos que abrir y disponer nuestros corazones. Por eso decía que esto es como lo primero y lo principal que podíamos decir hoy. Y con esta provisión, hermanos, quisiera que arrancáramos entonces a ver cada una de estas cosas, porque ciertamente hay cosas importantísimas que están ahí. Pero acerquémonos, como dice el Señor. ¿Cómo dice el Señor que nos acerquemos a Él? Confiadamente, no desconfiadamente, ¿cierto? Sino confiadamente. Al trono de la gracia, no al trono del juicio, porque el Señor quiere, al contrario. Mire, ¿qué hay en el corazón del Señor? Darnos, revelarse, darnos herencia, darnos de sus riquezas, ¿cierto? Y nosotros podemos estar pensando, no, pero ¿qué tal el Señor venga y no sé qué va a pasar? ¿Y qué será de mí? ¿Qué será? ¿Viene a quitarme mis cosas? ¿Será que viene a quitarme, a expropiarme el apartamento? ¿Qué será la venida? Hermanos, muchas personas piensan así. Sí, muchas personas, he escuchado muchas personas que piensan todavía así. Dicen, no, que no venga el Señor Jesús porque apenas el apartamento me lo entregan ahorita en estos meses y no lo voy a alcanzar a disfrutar. ¿Cierto? Y cuando al contrario, si el Señor lo que quiere es que lo disfrutemos. Es más, si el Señor viene ya, ahora sí que podemos disfrutar esta tierra, esta misma tierra, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tiene, hermanos, que haber en nuestros corazones, ¿cierto? No hablamos esto para asustarnos, hablamos esto para el contrario, para alegrarnos y guardemos esto que nos va, de tanto en tanto que vayamos avanzando, nos acordamos de este momento que es de alegría, no de tristeza. Entonces, hermanos, en cuanto al tiempo, como decía Linita ahora, para entrar en esta parte, estos son como los componentes, ¿cierto? De la segunda venida del Señor. Ahora, esto tiene unos tiempos que los traza a todos de una manera transversal, ¿cierto? Ahora, como esta es la línea del tiempo, aquí hay unos eventos que cruzan por todas estas, ¿cierto? Aquí. Y el evento que quisiéramos mencionar, algunos que tenemos que ver, es que 3 años y medio antes, ¿cierto?, de que el Señor venga, 3.5 años antes, años nuestros, años como los que hoy día corren hoy día, conocemos, ¿cierto? Aquí en este punto va a reinar el anticristo en la tierra. ¿Sí? Ese es un punto que el Señor muestra ahí en ese. Es decir, el punto que nos es anunciado cronológicamente es este punto.
faltando 3 años y medio para que venga el Señor, dice el Señor así, la venida del Señor Jesús nadie la sabe, ni el Hijo quiso decir la fecha, nadie sabe la fecha, pero Él sí dio unas señales, y una de esas muy importantes, porque tiene una gran significancia, además porque es la victoria justamente sobre su enemigo, que entonces aquí va a estar la abominación desoladora, esa es 3 años y medio antes. Entonces, estos últimos 3 años y medio es lo que la Biblia llama la gran tribulación. ¿Sí? Esa es la gran tribulación. La gran tribulación empieza 3 años y medio antes que el Señor Jesús venga. ¿Sí? Y el otro gran, digámoslo así, punto, que ya es justamente aquí, en la misma venida del Señor Jesús, es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces tenemos, digamos, esos 3 eventos que tenemos que organizarlos en el tiempo para entender muy bien toda la estructura en cuanto al tiempo de la segunda venida del Señor Jesús. ¿Sí me va a entender? Que lo dice la palabra. Hoy estamos haciendo solo el índice, pero vamos a tener después que entrar en detalle en cada uno de estos temas. Que eso es lo que explica Mateo, que dice que todo eso lo explica Mateo, Tesalonicenses, luego dice tribulación, Daniel, y luego dice venida de la gran Cristo, y tribulación. luego hay el arrebatamiento. Entonces está y ahora, para llegar a este punto, 3 años y medio antes, o sea, aquí otros 3.5 años, es lo que la Biblia llama la tribulación. O sea, la tribulación es 7 años antes que venga el Señor Jesús. Lo que pasa es que esta fecha en la Biblia no se puede saber. Nadie sabe cuándo empieza la tribulación. Nadie. No hay un solo versículo que nos diga cuándo empieza la tribulación. La Biblia sí nos enseña cuándo empieza la gran tribulación. O sea, cuando nosotros estemos en gran tribulación, ya hace 3 años y medio viene la tribulación. Pero no sabemos cuándo. Incluso hasta podríamos ya estar y no sabemos. Sí. ¿Cuándo vamos a saber? Cuando aparezca el anticristo sentado en el templo de Israel, haciéndose pasar por Dios y haciéndose adorar por la humanidad. Eso es la gran tribulación, 3 años y medio. Estamos diciendo el índice, por eso no hemos ido a los versículos, pero justamente es lo que queremos hacer. Pero para antes de ir a los versículos, queremos hacer como esta vista así general, ¿cierto? Para tener todo más o menos entendido, ¿cierto? Y después sí entrar a desmenuzar. Entonces, está la gran tribulación ocurre primero la gran tribulación. Luego la Biblia nos enseña que después de la gran tribulación, ¿cierto? En la venida del Señor Jesús es arrebatada la iglesia. O sea que la iglesia, según la Biblia, no es arrebatada antes de la gran tribulación, sino después de la gran tribulación. Pero, como digo, hoy es el índice, vamos despacio, ¿cierto? Por eso digo hoy, vamos viendo como cuando uno ve el índice de un libro, ¿cierto? Uno ve primero el índice de la novela, lo que sea, ¿cierto? Y dice última despedida. Y entonces Uno quiere ir. leemos el final y luego Ver primero todo el esqueleto y después irlo viendo por la palabra. ¿Bien? Esa es la idea. Entonces, gran tribulación, ¿cierto? Y esa gran tribulación, ¿para quién es? Como decíamos aquí, eso cruza todo. A la iglesia se le habla de la gran tribulación, pero a Israel también se le habla de la gran tribulación, a las naciones se le habla de la gran tribulación y a la misma creación, o sea, a la tierra misma, hay señales de la gran tribulación, ¿cierto? Después está el arrebatamiento y la venida del Señor Jesús ahí pegadito, ¿amén? Ese es como el índice hasta la venida del Señor Jesús. Cuando viene el Señor Jesús, entonces es como si aquí nos tocara hacerle un zoom a esta línea gruesita, ¿cierto? Un zoom, o sea, vamos a ampliarla más. Ese día, entonces, pongámoslo aquí en otra hojita aquí, ¿cierto? Este es el día, ¿cierto? Que quitamos aquí gruesito. Pero este día aquí, le hacemos, como decir, un doble clic. Y ahí aparecen más temas de ese día. ¿Cuáles son los grandes ítems de ese día? De ese punto. Uno, por supuesto, la venida del Señor Jesús, ¿cierto? La venida en las nubes, ¿cierto? Venida en las nubes. Aquí, bueno, mi letra es casi como en hebreo.
Pero para citarlas, para irlas mencionando. La venida del Señor Jesús, ¿cierto? El tribunal de Cristo, ¿cierto? Luego el tribunal de Cristo, ¿cierto? Entonces, el juicio de las naciones, ¿no? Luego del juicio de las naciones, entonces las bodas del Cordero, ¿cierto? A los que les hayan dado invitación. Claro, exacto, sí, porque pero eso en el tribunal de Cristo, mire una cosa, en el tribunal de Cristo se delegan las funciones, ¿cierto? Se delegan las funciones para la iglesia de lo que se desarrolla de ahí en adelante, incluso el mismo juicio de las naciones va a ser a través de sus hijos, a través de los hijos del Señor, ¿cierto? A través de los vencedores. Y van a venir las bodas del Cordero, ¿cierto? La herencia, por supuesto, aquí después del tribunal de Cristo. Solo el tribunal de Cristo también tiene unos digámoslo así, otros subtitulitos pequeñitos que no los mencionamos en este momento. Estamos viendo, digamos, los títulos gordos, ¿cierto? Entonces, todo esto sucede en el tribunal en la segunda venida del Señor Jesús y otros más. Amén. O sea que fíjese que hay muchas cosas que corresponden al mismo día. Mire que Zacarías solo el último capítulo de Zacarías, y hay capítulos enteros, por ejemplo, de Isaías, que Cami decía, hay muchas cosas de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, que a veces uno se pone a leer y uno dice, uy, pero estas cosas como si me estuvieran hablando como en otro idioma. Claro, porque muchas veces esos capítulos enteros se refieren al mismo día del Señor Jesús, el mismo día. Incluso, ¿sabe qué dice ese libro? Que ese día que venga el Señor Jesús, el sol no se va a poner como de costumbre, digamos, a las mismas horas, sino que el día cambia. Y ese día es un día larguísimo, porque mire todo lo que hay que hacer. Oh, por Dios. Y la Biblia me enseña así. Todo eso sucede. Que el día que venga el Señor... Sí. Un momentico, hermano, si vemos eso ahí en Zacarías, para mostrar eso ahí rápido, Zacarías está casi al fin del Antiguo Testamento, es el penúltimo libro de esta versión. En otras versiones es el último. Mire cómo dice capítulo 14 de Zacarías, ¿no? Mira, dice así, dice, he aquí el día de Jehová viene, que es este día. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Todo esto se va dando. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, mire, saldrá ¿quién? Jehová, sea el Señor, sea Dios. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, el juicio de las naciones, que nos recordaba Karimita, como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. O sea que el Señor llega de las nubes y llega al monte de los olivos, a ese lugar físicamente. Que está enfrente de Jerusalén. Exactamente. Que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Bueno, ahí dice todo ese día. Mira el versículo 6. Dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Empieza, ese día es un día. Será un día el cual es conocido de Jehová, ¿cierto? Que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. O sea, como que se alarga un día. Es un día larguísimo. Porque imagínense, solo el tribunal de Cristo hasta que el Señor hable con cada uno de nosotros. ¿Cierto? ¿Cuánto va a durar ese día? Dios, qué fila. Pero bueno, dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, bueno, y todo eso. ¿Cierto? Dice el versículo 9. Bueno, mira, aquí hay otras señales. Dice, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey, ahí empieza el milenio, rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, es el Señor Jesús.
Bueno, y ahí está todo eso. Mire el versículo 20, dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Bueno, y dice, y las ollas de las casas de Jehová serán como los tazones del altar. Y bueno, y ahí siguen más cosas, ¿no? Pero fíjese que ese es un día especial, es un día raro. Después de ese día, como decíamos, después del día de segunda venida del Señor y que pase todas estas cosas, ¿cierto? Comienza hacia adelante, o sea, hacia aquí sigue contando el tiempo, pero aquí otra vez vuelve a ser el año 0, ¿cierto? Y esta siguiente etapa va hasta el año 1000. Y este es el milenio. Eso es lo que llama el reino milenial, ¿no? Y en esos 1000 años, el Señor va a estar aquí en la tierra reinando, ¿cierto? Aquí en esta misma tierra. Y bueno, y hay muchas cosas que la Biblia nos habla acerca del milenio. O sea, el milenio es muy precioso porque es en la tierra, pero mientras el milenio está, Satanás es encarcelado, no hay acceso al pecado, Con el anticristo. el anticristo y el falso profeta, ¿cierto? O sea, es la tierra, pero como si pudiéramos trasladarnos a la tierra antes de la caída de Adán y Eva. O sea, otra vez el jardín del Edén, otra vez vuelve el sistema político, económico, social, las leyes establecidas por Dios para la tierra. O sea que en esa época nos tocará ahí sí botar las tarjetas de crédito, los chips, los sistemas de pago y volver a todo como Dios lo tenía establecido para la tierra. Pero luego en ese, por ejemplo, cuando llegue cuando baje el Señor, ¿no seremos arrebatados? Sí, pero entonces la Biblia dice arrebatados para recibir al Señor. Por eso tenemos que ir ahora despacio por cada uno de estos punticos. Por eso hoy lo dije así resumido y casi que sin tocar. Eso pasa como en las nubes. Hay cosas ese día hay cosas que el Señor hace en las nubes y hay cosas que el Señor hace cuando llega aquí a la tierra. El tribunal de Cristo es en las nubes. ¿Sí? Una fila de nubes. Todo eso está. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios mediante hasta aquí. Bueno, después seguirá el milenio, ¿no? Y después del milenio falta la última fase, pero bueno, llegamos hasta el milenio, hasta ahí, ¿cierto? Entonces, Dios mediante, el Señor nos ayuda. Entonces, lo que haríamos es, ahora sí, entrar a desarrollar cada uno de estos capítulos para verlos por la Biblia, por la palabra del Señor. Amén. Y ahí ir comprendiendo un poco más de cada cosa. No, pero ahí nosotros se dejó también. ¿Sí? ¿De qué? Si el Señor nos... No, es que estábamos hablando después del milenio, Satanás es liberado, ¿cierto? Sí, otra vez, por eso. Entonces ahí después, bueno, sí. Pero la Citémoslo pregunta... así rapidez. Entonces, después del milenio, ¿cierto? Resulta que durante el milenio, pues siguen naciendo personas, los seres humanos, de aquellos que no creyeron en el Señor. Porque no todas las personas mueren en la segunda venida del Señor Jesús. Hay unos que quedan vivos. ¿Cierto? Eso lo dice el Señor en Mateo 25. Pero los que había... dime. Unos rambos de cambio. Sí, pero los que pasen al tribunal de Cristo, ¿cierto? Cuando el Señor viene, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Y nosotros que hayamos quedado hasta la venida del Señor con vida, nuestros cuerpos son transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? O sea que durante el milenio va a haber dos clases, digámoslo así, de seres humanos, diciéndolo así en grueso. Los que han sido transformados y que tienen cuerpos gloriosos, esos somos nosotros, ¿cierto? Si es que quedamos hasta el Señor. Bueno, y si no, pues el Señor nos resucita y ya también tendremos nuestros cuerpos glorificados. Y otros, los que no habían creído en el Señor, permanecen en su condición normal, natural hasta el momento. Por eso ellos se siguen casando, siguen teniendo hijos, siguen naciendo personas sin pecado, o sea, sin acceso al pecado, ¿cierto? Pero estas personas también tienen que durante el milenio definir su fe en el Señor, porque nadie se salva por nacer en el milenio. Ahí todavía tienen chance. La única forma de ser salvos es creyendo en la obra del Señor Jesús. Todas las personas. Nadie se puede salvar por ninguna otra causa. Ninguno. Ni en el milenio ni antes del milenio. La única forma es creer en la obra del Señor Jesús.
Pero los que ya no creen en el milenio, sí, mi respeto. Pero es pues. que hay, Ah, sí, hay Entonces vamos a ver cómo la Biblia vamos a ver cómo la Biblia nos muestra que, fíjese una cosa, y lo que dice Camilito es muy cierto y es muy importante verlo, y la Biblia nos lo muestra. Pero la Biblia que enseña, sí, va a ser, imagínense 1000 años. Hoy día una persona ¿cuánto vive? 80, 90 máximo. 90 años, ¿cierto? Y para nosotros es hoy día normal, ya es como decir nuestro paradigma en el que vivimos hoy día, porque llevamos muchos años viviendo así. Incluso la iglesia lleva 2000 años viviendo así. Para la iglesia ya es casi, digamos, bueno, nosotros porque no teníamos el Espíritu Santo y lo recibimos, sabemos lo que es una vida sin el Espíritu Santo y una vida con el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero para la iglesia misma, este estado ya es casi normal, digámoslo así, ¿cierto? Porque hace 2000 años estábamos así, estamos en esta condición. Pero en el milenio, imagínense, en el año 700, ¿cierto? Ya va a ser como lo normal, ¿cierto? Ya va a ser el paradigma del milenio, entonces muchas personas van a ver al Señor Jesús, ¿cierto? Pero le van a creer, así como hubo personas que no le creyeron cuando Él estaba en la tierra. o en el ¿cierto? Edén, o sea, el mismo O cuando Adán estaba antes del pecado, era su estado normal, para él lo normal, lo común era estar así. aún así. Y no definió su fe por el Señor. Vino la serpiente, ¿cierto? Le hizo otra propuesta, ¿cierto? Que tiene que ver con el amor. Si hay amor por quien decide, y decidió por otro. Entonces después del milenio, hay un espacio donde vuelve Satanás a ser liberado por el Señor, para que las personas del milenio, ¿cierto?, definan qué propuesta quieren. Porque imagínense una persona que nace en el milenio y se pensará todo el tiempo, oiga, pero a mí la Biblia habla, porque la Biblia pues todavía estará así, ¿cierto? Aquí a veces la Biblia habla de un tal Satanás, muy interesante, ¿cierto? Y esa liberación, después del milenio se da esa liberación y cuánto dura. Sí, poco tiempo, ahí sí dice que es poco tiempo, ¿no? Son muy pocos, es poco tiempo. Y se termina de llevar los que... Y ahí sencillamente las personas definen su fe, ¿cierto? Y ahí sí viene el tribunal, el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco no es en la segunda venida del Señor, sino el juicio del trono blanco es después del milenio. Hasta después del milenio es el juicio del trono blanco. Es el último juicio. Y ese es el último juicio. Ese es después. Y después de ese juicio, entonces viene la Nueva Jerusalén, donde esta tierra y estos cielos se acaban, se terminan, ahí sí ya se acaba esta tierra, ¿cierto? Y hay un cielo nuevo y una tierra nueva, donde también la Biblia nos enseña, nos muestra cómo se vive en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, todas las disposiciones de la ciudad de Dios, y todo eso nos muestra la Biblia, ¿no? Entonces, hermanos, con la ayuda del Señor, si nos concede más tiempo, y si Él no viene antes, pues ¿qué tal? Ay, no, señor, que no hemos acabado. Entonces, hermanos, Dios mediante, entonces empezaríamos a desarrollar esto, ahora sí ya. Pues si esto es el índice, el Señor se demora, porque acá quedamos esto. Todavía continuamos con el índice. Si el Señor nos ayuda allí a que nos ayude, todo, decía. vamos a ver, el Señor nos ayude. Gracias, hermanito. Amén. Amén. Entonces, hermanos, Si no, yo comparto. Si quieres compartir. ay que no, yo cogí, yo ya las he probado. Pero alguien que no ha probado. Mira. ¿Qué es esto? Es que ahorita les contamos de esto, de Como este. paparepa. Yo no tenía idea del milenio. Yo el Apocalipsis no lo conocía. O sea, yo pensé que el Señor venía y no fuimos. Por eso yo te decía, ojalá alcances a mis pajaritos. Todavía un problema. Yo no tenía ni idea que nosotros... Ah, con razón tu comentario. Yo decía, pero si va a haber muchos. No, yo no tenía ni idea del milenio. O sea, yo pensé que en la segunda venida del Señor todos nos íbamos con Él y Chao. No, sino que siguen, Pues, chao. siguen haciendo gente y siguen... No, y sabes que lo precioso es que muchas cosas de la tierra son restauradas en el milenio, Camilito. A nosotros que nos gusta la parte ambiental,
Qué belleza, porque va a organizarse otra vez todo. Los pajaritos van a poder otra vez estar donde debían estar. Se te van a parar en la cabeza. Más cerca para la foto. Ahí sí, eso sí va a ser precioso. Entonces es eso, hermanos. Hermanos, necesitamos estudiar todas estas partes de la Biblia, porque es que la Biblia es mucho más que promesas de amor para el día. Es mucho más. Claro que las promesas, pues imagínense, si en la Biblia no tuviera esas promesas, pues nuestros días serían también muy tremendos, ¿cierto? Y tenemos que estar preparados porque si no nos coge fuera de base. Claro, todo eso, hermano. Entonces la iglesia, hermano, necesitamos responderle en nuestros corazones al Señor a esto. ¿Sabe para qué escribió el Señor esta carta, que la Biblia la llama carta de amor? Para que nosotros la leyéramos y les entendiéramos. Todo lo que el Señor nos quiere decir es para eso. Entonces necesitamos ir hacia eso. No negarnos hacia eso, ir hacia eso, hasta donde entendamos, porque hay muchas cosas que todavía no entendemos, que nuestra mente no alcanza a comprender, pero se la pedimos al Señor que nos lo ayude, ¿cierto? Porque hermano, la iglesia no puede seguir todo el tiempo solamente pidiéndole al Señor sus promesas y su bendición y hermanos, todo eso ya el Señor lo tiene y lo ha dado, pero necesitamos avanzar un poco más, ¿cierto? Necesitamos, ¿cierto? Porque si no, como decía un hermano, fíjese una cosa que decía un hermano que me pareció muy cierta, que la iglesia necesita alimento sólido. ¿Ve? Uno no puede pensar como pensaría un bebé. Un bebé, en lugar de almuerzo, él quiere un chicle, ¿cierto? Y el chicle lo mastica y lo mastica y lo mastica, y porque le sabe rico en la boca y las pepitas y todo eso. Pero eso alimenta. Estar siempre en lo mismo, y masticando lo mismo, y que el Señor y mi prosperidad, y Señor y mi salud, y Señor, no estoy diciendo que no, claro que sí, por supuesto que el Señor está para eso. Pero exactamente, hermano, pero nosotros estamos a veces entreteniéndonos con el postre y el plato principal de lo que el Señor nos quiere dar. A veces lo despreciamos o no nos interesa porque estamos con la boca llena de chicle. Y con chicle, hermano, cualquiera que quiera alimentarse con chicle se va a dar cuenta, sí, eso el primer día le parecerá muy rico, pero después le va causando problemas hasta que la persona puede llegar a morir, porque pues, si solo chicle queda, él cree que porque está masticando y está moviendo la boca está comiendo y se está alimentando, eso es mentira, ¿cierto? Ahora, no quiere decir que, pues, que esté mal comerse un chicle, sí, el chicle tiene su lugar. Después de la comida. Pero solamente en la medida y en el punto que el Señor lo quiere usar, ¿cierto? Entonces, hermanos, el Señor nos ayude, amén. Oremos, hagamos una oración. Y pedimos al Señor. Amén. Señor, te damos gracias. Señor, por tu misericordia y por tu amor. Señor, nosotros quisiéramos cada día, Señor, poderte ver en medio nuestro, ver en nuestros días, Señor. Señor, que nuestros corazones puedan ser cautivados por ti. Que toda otra cosa, Señor, que nos atraiga más que a ti mismo, Señor, tú nos las puedas mostrar. Y sabemos que tú nos las muestras con ternura, con cariño, Señor. Y nos enseñas y nos vas trasladando al reino de tu amado Hijo. Prepara nuestros corazones que son reticentes a ti, Señor. Convéncenos, tú mismo convéncenos, para caminar por tu senda. Señor, no sueltes nuestra mano. Sabemos que tú nunca nos soltarás, pero que nosotros también tengamos esa disposición a estar contigo, a estar donde tú descansas, Señor. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti, no queremos cerrar, no queremos, Señor, desviar nuestro pensamiento de ti. Tú eres nuestra bienaventuranza mayor, Señor. A ti queremos conocer cada día más. Te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. 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 Amén.
¿Quieres bread? Trajimos Mire, yo como pancito. lo quiero tanto. Una maravilla.